Iniciamos nuestro módulo 2 de nuestro curso de desarrollo avanzado en SQL Server 2012, en donde particularmente trataremos un tema bien interesante para SQL Server en esta versión 2012, llamada integración con el Common Language Runtime de .NET. En este módulo abarcaremos todo lo concerniente a la integración con el CLR y cómo podemos extender las funcionalidades propias del framework de .NET y de las herramientas de desarrollo de Visual Studio con SQL Server. Este primer video del módulo 2 hablaremos un poco de cómo entender esa integración con el CLR.NET, en qué consiste y demás, y ya en los posteriores videos ya detallaremos un poco más cómo es la creación de cada uno de estos objetos a nivel de base de datos y a nivel de servidor claramente. ¿En qué consiste esto de la integración con el CLR? Pues bien, antes de entender un poco en qué consiste la integración con el CLR.NET, uno de los primeros temas fundamentales que debemos tocar es la capacidad que tiene SQL Server para extender cierta funcionalidad para que no solamente operemos o funcionemos con los componentes propios de SQL Server, sino que tengamos algunos mecanismos o algunas herramientas para poder extender funcionalidades de otro tipo de programas. En este caso particular aprenderemos un poco sobre cómo extender código desarrollado, código complejo que se haya desarrollado en .NET o que se haya desarrollado más propiamente con el framework de .NET para poderlo utilizar directamente en SQL Server. El código administrado, que llamaremos de ahora en adelante a el código que estemos integrando con el Common Language Runtime, es una alternativa mucho más sencilla y más segura de administrar que ciertos códigos complejos que desarrollemos dentro de nuestro motor de base de datos. Pero bueno, uno de los primeros elementos que debemos entender es el framework de .NET. Cuando hablamos del framework de .NET, estamos hablando de uno de los componentes que trae todo el ambiente de desarrollo de Microsoft y que nos va a permitir de una manera muy sencilla tener un conjunto de bibliotecas y de librerías de clases ya preconstruidas, por un lado para poder desarrollar aplicaciones como por ejemplo aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, hoy en día aplicaciones para dispositivos móviles, las famosas apps, y me provee toda una herramienta o todo un conjunto de herramientas para interactuar ya esas librerías preconstruidas y que éstas interactúen y se desarrollen de una manera mucho más sencilla con el sistema operativo, claramente sistema operativo Windows. Entonces el framework de .NET es ese componente particular que nos va a permitir ejecutar aplicaciones desarrolladas en .NET, ¿cierto? Sobre sistemas operativos Windows. Por eso ustedes en sus sistemas operativos en muchas oportunidades van a encontrar un framework de .NET, versión 1, versión 2, versión 3, 3.5, 4, etcétera, etcétera, dependiendo de los programas que tengan instalados. Office requiere, SQL Server requiere, los diferentes productos de la familia Microsoft y de otras familias como tal van a requerir para su funcionamiento el framework de .NET. Ahora bien, uno de los componentes que hacen parte del framework de .NET se conoce como el Common Language Runtime. Este Common Language Runtime ya es un lenguaje dentro del framework de .NET que se va a ejecutar o que me va a permitir ejecutar de una manera muy sencilla los diferentes códigos que hubiésemos desarrollado con ciertos lenguajes de programación. Entonces me va a permitir ejecutar ese código, nos va a permitir proveer ciertos servicios e interactuar de una manera muy sencilla todos los componentes a nivel de sistema operativo con nuestros desarrollos particulares. Y algo muy interesante, controla la memoria, crea y destruye objetos mediante el uso de un componente llamado el Garbage Collector. Entonces ese es el primer componente llamado Common Language Runtime. Pero resulta que con el framework de .NET tenemos más de 20 lenguajes diferentes de programación que son compatibles con esta plataforma.
COBOL, Pascal, C++, C Sharp, Visual Basic y un conjunto de lenguajes que me van a permitir o nos van a dar cierta flexibilidad al momento de desarrollar nuestros componentes. ¿Cuál es el componente que permite que puedan interoperar estos diferentes lenguajes y que puedan trabajar sin ningún problema entre sí? Es un componente también del framework de .NET llamado el Common Language Specification. ¿Listo? Entonces el framework de .NET, aparte de tener un conjunto de librerías de clase, también cuenta con algo llamado el Common Language Runtime, que es el encargado de ejecutar el código, y el Common Language Specification, que se va a encargar de la interoperabilidad entre los diferentes lenguajes de programación, C++, Visual Basic, C Sharp, COBOL, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya teniendo un poco claro qué es esto del framework de .NET y qué es el Common Language Runtime, vamos a hacer una comparativa entre el poder desarrollar código en Transact SQL, crear una función, un procedimiento, un trigger, un agregado, un tipo definido por el usuario, crear estos diferentes objetos, versus la capacidad de poderlos crear mediante el uso de código administrado. Recuerden, el código administrado simplemente es el código que tenemos desarrollado dentro del framework de .NET y dentro de algún proyecto en .NET, una serie de librerías de clases hechas en .NET. Transact SQL en sí tiene como esencia fundamental poder tener acceso directo a los datos. ¿Qué quiere decir que tenga acceso directo a los datos? Pues que básicamente está diseñado para que yo pueda ir directamente a las tablas, a las vistas, a los diferentes elementos que me permiten traer datos y consultar o modificar la información de manera directa. En cambio, el código administrado está diseñado mediante programación orientada a objetos y que me va a permitir de una manera un poco más sencilla administrar todo un conjunto de funciones mucho más enriquecidas, cálculos un poco más enriquecidos y que me va a permitir desarrollar lógica compleja. Entonces, digamos que haciendo alguna comparativa entre el uno y el otro, Transact SQL está habilitado para acceso directo a datos, de pronto código administrado, a pesar de que lo hace, pues sobra hacer ese salto. Ya que si voy a hacer acceso a datos, pues me toca ir de código administrado y de código administrado a Transact SQL. En cambio, el código administrado es un ambiente mucho más enriquecido, pero para facilitar ciertas funciones o ciertas labores que queramos hacer, como lógica compleja, que no requiera, esto es importante, que no requiera acceso directo a datos de nuestra base de datos en SQL Server. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿y cuál de las dos es como el más indicado? ¿Cuál de los dos es el que deberíamos utilizar? Pues la verdad es que no hay una respuesta válida, una respuesta errónea para las situaciones que se nos presentan, o para todas las situaciones particulares. Dependiendo del caso particular, vamos a ver que en algunos casos es mejor poder trabajar con el uno o con el otro mecanismo, bien sea con Transact SQL o con código administrado. Ahora bien, ¿cuál es el uso adecuado que le podemos dar a los diferentes objetos de base de datos tanto en Transact SQL como en código administrado? A su izquierda de la tabla van a encontrar los diferentes objetos de base de datos que podemos crear tanto con Transact SQL como código administrado. Funciones escalares, funciones valor por tabla, procedimientos almacenados, triggers de manipulación de datos, los de insert, update, delete, triggers de definición de datos, los de create, alter, drop, agregados y tipos definidos por el usuario. Estos los cubrimos en el curso de desarrollo, en uno de los primeros cursos de desarrollo que estuvimos cubriendo particularmente. Una función escalar en Transact SQL tiene un desempeño pobre, mientras que si lo hacemos por código administrado es una muy buena opción siempre y cuando no acceda de manera directa a datos. Esto es muy importante. Una función valor portable es una buena opción cuando manejamos muchos datos en Transact SQL, en cambio en código administrado es una buena opción si estamos trabajando con pocos datos. Observen cómo particularmente en estos dos casos nos podríamos inclinar en el primer caso por código administrado y en el segundo caso, que es función valor por tabla, por Transact SQL. Un procedimiento almacenado es muy buena opción para Transact SQL, pero sería una muy buena opción para acceso de datos externos, por ejemplo, acceder a alguna carpeta, a algún recurso externo y que no requiera acceso de manera directa a datos de la base de datos.
Un trigger de ML es una buena opción en Transact SQL y en cambio en código administrado pues de pronto no es tan buena opción ya que generalmente los triggers de manipulación de datos siempre están relacionados con datos de la base de datos. Entonces seguramente no es muy común, aunque se puede, no es muy común crear triggers de ML por código administrado. Los triggers de DL, pues de pronto están bien al momento de hablar de Transact SQL, ni siquiera llegamos a la categoría es buena opción, sino es una opción que estaría bien si solamente se limita el procesamiento de XML con la función event data. Event data, como ustedes saben, lo que me va a traer como tal es todo el evento que se desencadenó gracias al trigger como tal en formato XML. En cambio, el trigger DDL por el lado del código administrado es muy buena opción si necesitamos procesar por completo ese XML que genera event data. Un agregado, pues SQL Server ya trae unos agregados definidos, Zoom, Max, Min, Average, este tipo de agregados. Crear un agregado en Transact SQL, pues no se puede. La única opción que tenemos y que es muy buena es mediante el uso de código administrado. Y por último, los tipos definidos por el usuario. En Transact SQL la única opción es crear alias de tipos de datos ya preconstruidos, como lo vimos en el curso anterior. En cambio, por código administrado, pues es una buena opción para crear nuevos tipos de datos. Por ejemplo, quiero crear el tipo de datos círculo y del círculo quiero averiguar el radio, el diámetro y el área. Entonces tengo propiedades y tengo funciones dentro del tipo de datos círculo para administrar cierta información como tal. Y pues particularmente veremos un ejemplo de tipo definido por el usuario y cómo lo podríamos utilizar mediante el uso de código administrado. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña demostración en donde les mostraré un poco más en detalle el proyecto que se desarrolló en .NET. Vamos a ver un poco las clases desarrolladas en .NET y de estas clases qué fue lo que se generó, qué se creó para que lo podamos utilizar dentro de SQL Server. Entonces, si me permiten, voy a compartirles por acá nuestro ambiente virtual que tiene SQL Server. Y así, pues, como pueden ver acá, tenemos nuestro SQL Server Management Studio en la versión 2012. Y por acá ya tenemos un proyectico, ya tenemos una solución creada con algunos casos particulares que nos podrían llegar a servir. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un proyecto en .NET, claramente este no es un curso de desarrollo en .NET, pero cuando creamos un proyecto en .NET, esencialmente lo que hacemos para este caso particular es crear un proyecto de biblioteca o de librerías de clases. ¿Esto qué es? Pues simplemente es un proyecto en el cual tenemos un conjunto de clases y cada una de estas clases tiene funciones, tiene procedimientos, tiene atributos, tiene una serie de métodos que podríamos llegar a relacionar fácilmente con algún tipo de funcionalidad que necesitemos. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos particulares. Aquí en misceláneos de nuestro proyecto ya tengo unas clases formatPhoneNumber.cs, CS es de C#, integer range, products by color, range of integers, rectangle, test table update, write o operating system file. Voy a mostrar uno de estos, por ejemplo, format phone number. No olviden que no es un curso de desarrollo, simplemente a modo de academia vamos a explicar un poquito en qué consiste este tipo de funciones y este tipo de clases que estamos viendo acá. Particularmente este format phone number hace parte de una clase que se llama User Defined Functions. Entonces tengo una clase llamada User Defined Functions y que internamente tiene un método llamado format phone number. Entonces en realidad la clase no se llama format phone number, se llama User Defined Functions y que internamente tiene una función llamada format phone number. Que hace un tipo de funcionalidad particularmente que para nuestro caso en este momento particular no nos interesa la funcionalidad que está haciendo, ¿cierto? Pero que al final retorna un SQL string, una cadena de texto compatible con SQL Server para que desde SQL Server lo podamos leer. ¿Listo?
Observen estos atributos que están definidos antes de definir nuestra función, donde me dice que efectivamente es una función de tipo SQL y que nos va a ayudar particularmente a identificar qué tipo de objetos son los que podemos utilizar al momento de crear nuestros objetos, como procedimientos almacenados, funciones, triggers, etcétera, etcétera. Y así podemos encontrar una serie de funciones que pertenecen la mayoría de pronto a la misma clase o a diferentes clases. En este caso se llama clase Store Procedures, clase Triggers. Observe que tenemos diferentes opciones para esto. Pero al final del ejercicio, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Particularmente lo que vamos a encontrar acá es un proyecto que al compilarlo o al hacer una especie de compilación o de deploy del proyecto, se genera un archivo que encuentran acá. En este caso podría ser el SQL Command Language Runtime 1077a.dll, que es un ensamblado o un assembly que agrupa toda la información y que es uno de los elementos que podríamos utilizar, por ejemplo, desde SQL Server, pero que particularmente vamos a tocar este tema en nuestro próximo video. Así que pues no se lo pierda. Nos vemos más adelante. Muchas gracias.